a acetil-CoA, y este acetil-CoA entra a ciclo de Krebs y posteriormente todos los equivalentes de reducción, ¿sí? ¿No es cierto?, que se producen en este ciclo son entregados a la cadena de transporte de electrones y finalmente se produce ATP por fosforilación oxidativa. Todos esos temas son los que vamos a ir viendo a lo largo de la guía número 5 que tenían que resolver ahora. Antes de continuar, chicos, no se olviden de hacer ¿cómo se llama? La actividad de autoevaluación, ¿sí? Tienen tiempo hasta el viernes, no se dejen estar y entréguenlo a tiempo, porque vimos que faltan bastante de esta comisión para entregar. Bueno. Sí, más que nada por si llegan a tener algún problema de conexión o algo, que sea algo que se pueda resolver en el momento y que no se pase el plazo, digamos. Si tienen algún problema de conexión, avisen enseguida a alguna de nosotras, a cualquier docente. Así podemos, a ver si se soluciona. Claro. Bueno, hoy los tenemos en cuenta, ¿verdad? Recuerden que es obligatorio, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar la guía, ¿no es cierto?, con la parte de descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Alguien quiere leer la pregunta y la responde? Así, a ver si logramos que alguien hable. Buen día, profe. ¿Puedo empezar yo? Dale, gracias. Para romper el hielo. Dale, muchas gracias. Bueno, descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿En qué organela tiene lugar la descarboxilación oxidativa del piruvato y cómo llega el piruvato formado en la glucólisis a este compartimiento subcelular? Yo encontré que la descarboxilación oxidativa del piruvato ocurre dentro de las mitocondrias. Ingresa a ellas gracias a un transportador que lo introduce dentro de la matriz. Y después había otro inciso, que era el 1B, que decía que otras fuentes pueden aportar piruvato. Yo esa pregunta la interpreté por el lado de qué otros azúcares pueden hacer glucólisis para aportar piruvato. No sé si lo interpreté bien o mal. Entre ellos, bueno... Sí, puede haber cosas que puedan, digamos, aportar, o sea, que finalmente terminan entrando de alguna forma a la glucólisis, pero en realidad es a partir de qué otros compuestos, ¿sí?, distintos podemos obtener, ¿no es cierto?, piruvato. Uno ya lo vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La clase pasada, y se los mencioné recién. ¿Qué compuesto podemos obtener en una reacción que era reversible? Y la vimos la clase pasada y recién se las mencioné. ¿No? El lactato. El piruvato, claro, podía pasar al lactato, ¿sí? Y esa reacción por la lactato deshidrogenasa dijimos que era reversible. Entonces, un aumento de lactato nos dirige la reacción hacia la formación de piruvato, y este piruvato podría, ¿no es cierto?, ser fuente de, digamos, aportar, ¿no es cierto?, el piruvato para la descarboxilación oxidativa. Bueno, entonces, recuerdan bien que la glucólisis se llevaba a cabo en el citosol, ¿no es cierto?, de la célula. Todas las reacciones, las 10 reacciones que vimos de la glucólisis, ocurrían en el citosol de la célula. Entonces el piruvato lo tenemos en el citosol. Por lo tanto, como la descarboxilación oxidativa del piruvato se lleva a cabo dentro de la organela de la mitocondria, este piruvato debe transportarse a través de la membrana de las mitocondrias. Como la membrana mitocondrial interna es bastante selectiva, ¿sí?, tiene que haber un transportador, es más, contiene muchos transportadores. Acá le puse un esquema de los transportadores, sistemas transportadores de la membrana mitocondrial interna. Pues la externa es permeable, bastante permeable, pero la interna no. Por ejemplo, hay transportadores de fosfato y después transportadores de dicarboxilatos o tricarboxilatos, citrato, malato, adelfaceto-glutarato. Hay varios transportadores dentro de la membrana mitocondrial interna. Dentro de acá vemos, le marqué en amarillo, no sé si lo ven, que el piruvato
utiliza un simporte, no sé si lo han encontrado así. También lo pueden en otro libro, que no me acuerdo cuál era, si era el Devlin, habla de un simporte con... un intercambio con oxidrilos. No sé cómo lo han visto ustedes. Ana Sí. en el teórico les da cotransporte con protones y les dice que puede aparecer como contratransporte con oxidrilos. Con oxidrilos. Sí, el contrasporte con oxidrilo lo tengo yo. Bien, cualquiera de las dos. Bueno, lo importante es que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, de que no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y también para ubicarnos que, digamos, está en distintos compartimentos, lo que es la producción del piruvato por glucólisis y todo lo que es descarboxilación oxidativa o el catabolismo oxidativo del piruvato se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Entonces necesitamos que este piruvato se transporte desde el citosol a la mitocondria. Eso, digamos, es la idea que a ustedes les tiene que quedar, más allá de que conozcan bien el tipo de transporte, ¿sí? Bien. Y bueno, con respecto a las fuentes, ¿no es cierto? Fuentes que pueden aportar piruvato. Su compañera, bueno, hablaba de otros azúcares, lo había tomado, digamos, de esa forma la pregunta. ¿Alguien más contestó? ¿Alguna otra que pueda completar? Dijimos el lactato es una fuente, ¿no es cierto? ¿Qué otros compuestos pueden dar piruvato? Los aminoácidos. A partir de aminoácidos también, ¿sí? Entonces, ¿saben cómo se llaman esos aminoácidos que pueden llegar a dar piruvato? Tienen un nombre, después lo vamos a ver bien, pero por ahí lo han leído ya. ¿No? ¿Han leído algo de aminoácidos glucogénicos? ¿Sí? Ya vamos a ver, cuando veamos ya metabolismo de nitrogenados, que hay ciertos aminoácidos que pueden, digamos, a partir de sus esqueletos carbonados, ¿sí? De sus carbonos, pueden generar glucosa, ¿sí? Ya vamos a ver bien la vía, que es la vía glucogénica, pueden generar glucosa, ¿sí? A partir entonces de aminoácidos podemos obtener glucosa. Esos aminoácidos se llaman glucogénicos. Y dentro de las reacciones, ¿no es cierto?, de catabolismo de los aminoácidos, las transaminaciones, podemos obtener piruvato. O sea, ciertos aminoácidos nos dan piruvato. Por ejemplo, el más común es la alanina, ¿sí? Lo vamos a ver bastantes. Bueno, entonces acá tenemos las fuentes de piruvato, ¿sí? El lactato por la lactato deshidrogenasa, bueno, la glucólisis que ya la vimos, ¿sí? Y a partir de aminoácidos glucogénicos podemos obtener también por transaminación el piruvato. Estas serían las otras fuentes a las que nos hace referencia esta pregunta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Vamos a correr esto para acá, me molesta. Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat, eso lo va a revisar. No, uno de los chicos dijo aminoácidos. Era la respuesta. Pero activen el micrófono y de paso les conozco. No, es el mismo que activó el micrófono. O sea, se aseguró que estaba bien la respuesta y por el chat y tomó coraje con el micrófono. Sí, aparte está permitido ahora equivocarse porque no hay drama, o sea, estamos aprendiendo. Esa es la idea. Bueno, corregir, ¿no es cierto?, las pruebas. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 2, ¿sí? No sé si, a ver quién más quiere leerla y vamos contestando, ¿sí? Que no sea la misma alumna que dijo recién. Somos 31, así que hay varios que pueden hablar. ¿Alguien quiere leerla? Bueno, la leo yo, pero la contestan ustedes. Yo la leo, profe. Bueno, dale. Buen día, hola. Bueno, la pregunta 2 dice, existe una variedad de trastornos del metabolismo del piruvato, suponga que el efecto radica en una deficiencia de piruvato de deshidrogenasa pH. El primer inciso dice que escribamos la reacción neta del proceso bioquímico involucrado y después que mencionemos la composición del complejo enzimático.
Entonces, tengo. ahora que la PDH, entonces, ¿qué es lo que hace? Es la Digamos, ¿qué enzima, cataliza? la conversión de piruvato a acetil-CoA, o sea, la descarboxilación del piruvato. Bien, entonces la piruvato deshidrogenasa, este complejo del que vamos a hablar ahora, es la encargada de catalizar, ¿no es cierto?, la reacción de formación o de descarboxilación, que es un proceso oxidativo, Sí. del piruvato para formar acetil-CoA. Entonces, ¿cuál es la reacción neta de este proceso? ¿Qué pusiste vos? Ahora la vamos a ilustrar. Claro, yo la dibujé, que es el dibujo que presentan en el teórico, que digamos, está el piruvato con 3 carbonos, se carboxila y oxida, dando acetil-CoA con 2 carbonos y se reduce un NAD. Y se reduce el NAD. Entonces, el piruvato, fíjense, es una molécula que está compuesta por 3 carbonos, que dijimos que la glucosa se partía, ¿sí?, en 2 y formaba 2 piruvatos, ¿bien? Este piruvato, entonces, va a sufrir una descarboxilación, ¿sí?, una oxidación y para formar el acetil-CoA, que como vemos, si hay una descarboxilación, se está perdiendo una molécula de carbono como dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y formamos el acetil-CoA. Este complejo, ya lo vamos a ver en la próxima pregunta, es un complejo multienzimático, ¿sí? Es un complejo bastante grande y muy regulado. Y en estas reacciones se produce NAD reducido, ¿sí? Bien, la reacción neta, bueno, acá la tienen acá abajo, ¿sí? Piruvato más el CoA, más el NAD que está oxidado, a través de la PDH forma acetil-CoA más el NAD en su forma reducida, más el dióxido de carbono. Esta es la reacción neta que ustedes tienen que, digamos, que conocer o tienen que escribir, ¿sí? Si cualquier cosa, si le faltó algo, la corrijo. Bien. Después se menciona la composición del complejo. ¿Cómo está compuesto esta PDH, este complejo de la PDH? Está compuesto por 3 enzimas y por 5 coenzimas. Bien. Sí, es un complejo bastante grande. Fíjense que de cada una de las, por ejemplo, la piruvato descarboxilasa, que es la enzima 1, hay varias copias, ¿sí? Son las pelotitas amarillitas. Después, la otra enzima es la dihidrolipoil transacetilasa, o E2, y la dihidrolipoil deshidrogenasa, E3. No se tienen que conocer los nombres, ¿sí?, ni cuántas unidades tiene, cómo está, digamos, formado todo el complejo. Se los pongo acá para describirlo un poco más. No les pedimos que se sepan los nombres de cada una de estas enzimas, pero sí hay que conocer, digamos, que es un complejo, digamos, que está compuesto por 3 enzimas, que tienen múltiples copias, y que fíjense que tiene varias coenzimas que participan en esta descarboxilación oxidativa, ¿sí? El ácido lipoico, el pirofosfato de tiamina, FAD, NAD y la coenzima A. Y además, que no sé si lo habrán agregado ustedes acá, hay dos enzimas más que forman parte del complejo, o están unidas al complejo, que es la PDH quinasa y la PDH fosfatasa. Estas dos últimas que les menciono tienen importancia en la regulación del complejo, así que lo vamos a ver también. ¿Sí? Entonces, todo esto forma el complejo de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Algo para agregar, Celeste? ¿O anda diciéndome así? No, está bien. Bueno, decía la pregunta que hay variedades de trastorno del metabolismo del piruvato, que, digamos, hay una que radica en el defecto de una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, que puede ser deficiencia en alguno de estas 3 enzimas. Y pregunta, dice, ¿cómo serían los niveles plasmáticos de lactato y piruvato en estos pacientes que tienen una deficiencia de esta enzima, de este complejo? Que no pueden convertirse a acetil-CoA. Digamos, los niveles entonces de piruvato aumentan, ¿sí? Sí. Y los niveles de lactato, ¿por qué aumentarían entonces?
Vos decís que ambos son altos, ¿no es cierto? No, el piruvato alto, el lactato no sé. ¿Alguien contestó la pregunta? Que sí aumenta el lactato, porque no va a ser, el piruvato no va a tener el acetil-CoA, tipo, no va a ser convertido. Claro, con la reacción que les mencionaba yo de la lactato deshidrogenasa, ¿recuerdan? Si hay un aumento del piruvato, porque no puede convertirse, porque hay una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, se estaría acumulando el piruvato, ¿está bien? Y si este piruvato se acumula, dijimos que la reacción era reversible. Cuando se acumula el producto de la reacción se desvía hacia la formación de lactato. ¿Y qué consecuencias entonces tiene esto? Un aumento del lactato. Fatiga muscular. La acidosis láctica. Acidosis láctica, bien. Entonces, un aumento una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa produce un aumento de piruvato que puede pasar al lactato y esto podría causar entonces una acidosis láctica. Bien. Sobre la deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, si tienen disponible el Deblin, hay una aplicación clínica que es la 13.1, búsquenla o googleenla, y ahí les hace un resumen de toda esta deficiencia. Ahí lo pueden leer. Les doy el dato para que, si quieren leer. Bueno, ¿qué más? La pregunta dice, si el piruvato no se puede convertir en acetil-CoA, ¿qué otras fuentes de acetil-CoA pueden utilizar los tejidos? Ahora vamos a ver qué otros compuestos pueden dar acetil-CoA, si no puedo obtenerlo del piruvato. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué otras fuentes? Profe, yo en esa encontré que se podía obtener a través del metabolismo de ácidos grasos. ¿Está bien? Uh-huh. Bien. Y esteroles. O aminoácidos a través de cuerpos cetónicos. Bien. Entonces, el acetil-CoA es lo que se conoce como una encrucijada metabólica. Si nos vimos que hay que se puede obtener a partir de piruvato. Esa es la vía que vimos recién, ¿cierto? Pero además, por degradación de ácidos grasos, ¿sí?, que vienen de los triacilglicéridos, por el proceso de beta-oxidación, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya metabolismo en lípidos, vamos a ver que podemos obtener acetil-CoA, ¿sí? Y además, como recién veíamos que había aminoácidos que generaban piruvato, que se llamaban glucogénicos, hay otros aminoácidos que son llamados cetogénicos, ¿sí? Todo esto se los voy dando como para que ya vayan como viendo, les vayan sonando los nombres, ¿sí? Ya lo vamos a ver en más profundidad después, ¿sí? Pero hay ciertos aminoácidos que por su catabolismo pueden dar o acetil-CoA y entrar, ¿no es cierto?, al ciclo de Krebs. Entonces vemos que el acetil-CoA es un punto en donde convergen varios, productos de degradación y a su vez, ¿sí?, a partir de acetil-CoA, que después lo vamos a ver que se puede generar otros productos. Por eso decimos que es una encrucijada metabólica, ¿sí? Entonces está bien, proviene del catabolismo de aminoácidos, proviene del catabolismo de lípidos y pueden provenir, ¿no es cierto?, como ya vimos, del catabolismo de los hidratos de carbono. Bien. Después dice, ¿qué tipo de dieta beneficiaría a los pacientes con que tienen esta deficiencia enzimática? ¿Qué dieta le podemos dar, ¿no es cierto?, como para que mejorar sus condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué encontraron ustedes? ¿O qué piensan que le podemos dar? ¿Sí? Dieta cetogénica puede ser. Bien, ¿y tenés idea a qué se refiere una dieta cetogénica? Que es la ingesta aumentada de grasas y entonces aumenta la producción de energía.
a partir de ellos, digamos. Claro. Y tendríamos entonces que hacer una dieta que sea baja en glúcidos, ¿sí? Porque el aumento de piruvato no va a poder pasar a acetil-CoA, entonces estaríamos, si le damos glúcidos, estaríamos favoreciendo la producción de lactato, ¿no es cierto? O esa acidosis láctica. Entonces, en vez de eso, le bajamos los glúcidos y se aumenta, ¿no es cierto?, en la dieta la cantidad de grasas, digamos, que se vayan a consumir. Entonces, de esta manera, a partir de este metabolismo que dijimos acá, de la beta-oxidación, podemos obtener, ¿no es cierto?, otra fuente de energía. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, pero se me fue Celeste, se me desconectó. No, estoy. Como no te veía acá. Por ahí se me pierde. Claro, lo que pasa es que estás en silencio. Bien. ¿Y sí quedó alguna duda de este punto o no? Vamos bien. Después. Suena re triste esa dieta. Sí, la verdad que. Pero bueno, para las personas que tienen la deficiencia es bastante beneficioso. Bueno, después quedaría ver el F. La parte más importante, el punto F, ¿no es cierto?, de todo esto, que son los mecanismos de regulación del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Cuando hablamos de mecanismos, a ver cómo está regulada la PDH. ¿Sí? Es un punto que está muy regulado, está muy controlado, ¿sí? Es una reacción que es irreversible. Una vez que el piruvato pasó a acetil-CoA, no hay vuelta atrás, ¿sí? No podemos volver a formar piruvato, ¿no es cierto?, a partir de acetil-CoA por esta vía, ¿sí? Es irreversible. Entonces, ¿qué mecanismo de regulación encontraron de la piruvato deshidrogenasa, de este complejo? Tiene regulación alostérica o por competencia y también covalente. La alostérica... No, dale. La alostérica está inhibida por ATP, NADH y acetil-CoA y activada por ADP y AMP. Y a su vez, el ATP, NADH y acetil-CoA pueden también aumentar el complejo quinasa, que es la regulación covalente, y de esta forma se da como una inhibición más compleja. Y estos dos tipos de regulaciones, ¿no es cierto?, estos dos mecanismos de regulación, ¿es a corto plazo o a largo plazo? Es una regulación rápida, involucra síntesis de enzimas. ¿Se acuerdan cómo era el mecanismo de, digamos, lo que era regulación a corto plazo? Ya para que vayamos repasando y lo vayamos pensando en cada una de las regulaciones que vemos, ¿sí? A corto plazo. ¿A corto plazo puede ser? Claro. Sí. Los mecanismos a corto plazo, entonces, es regulación alostérica, ¿sí? O en este caso, inhibición por producto, es un mecanismo rápido, ¿sí? Y la regulación covalente también es un mecanismo a corto plazo. Cuando hablamos de regulación a largo plazo, ya está involucrada la síntesis de enzimas, ¿sí? Como habíamos visto en la glucólisis, ¿sí? Que aumentaba la síntesis de estas tres enzimas regulatorias de la glucólisis por acción de la insulina. Es un mecanismo a largo plazo. Bien, entonces son regulaciones a corto plazo. Bien. Dijo entonces la compañera, inhibición por producto, ¿sí? ¿Cuál es el producto de la reacción? El acetil-CoA es un producto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el NAD. Estos dos compuestos regulan de forma negativa por inhibición por producto de la PDH. Las flechitas, digamos, onduladas es regulación alostérica. Y después, por otro lado, tenemos la regulación covalente, ¿sí? En donde la enzima PDH, si está desfosforilada, se encuentra activa, y si está fosforilada, ven que acá tienen el fosfato en celeste, cuando se le agrega el grupo fosfato, se inactiva. ¿Y quién fosforila a la enzima y desfosforila a la PDH? Son estas dos enzimas, la PDH quinasa, ¿sí? Recuerden que una enzima que tiene función quinasa fosforila,
y la PDH fosfatasa, ¿sí? Que desfosforila la enzima. Estas dos enzimas están reguladas, ¿sí? Y de esta manera, de forma, ¿no es cierto?, alostérica. Y de esta manera regulan la fosforilación o desfosforilación de la enzima, la activación o la inactivación del complejo PDH. Y vemos que un aumento en la relación de acetil-CoA a CoA lo que hace es estimular la quinasa. Y si estimula la quinasa, va a estar fosforilándola. Y si la fosforila, la inactiva. Entonces, un aumento de acetil-CoA, inhibe tanto de esta manera, regulando la quinasa, o bien por una inhibición directa, ¿sí? En definitiva, el acetil-CoA inhibe, que eso es lo importante, conocer que el producto de la reacción inhibe de forma directa por inhibición por producto o bien regulando la fosforilación. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, una relación de NAD reducido a NAD oxidado alta, es decir, que tengo el producto de la reacción aumentado, vimos que inhibía directamente, pero también puede regular la quinasa estimulándola, y si estimula la quinasa, la fosforila y la inhibe. En este caso, la fosforilación está inhibiendo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que tanto el acetil-CoA como el NAD, cuando están en aumento, de una forma u otra va a inhibir. ¿Sí? Y el ATP también es un regulador de la PDH quinasa, que la va a estimular y por lo tanto la fosforila e inhibe. Otro modulador que vieron, no sé si lo encontraron, es el piruvato, que también regula la quinasa, pero esta vez de forma negativa, la va a inhibir el piruvato, o sea, el sustrato de la reacción. Cuando hay un aumento del piruvato, lo que queremos es que pase a acetil-CoA. Entonces, el piruvato regula la quinasa, de forma negativa la inhibe, entonces el complejo se mantiene activo, ¿sí? No se fosforila. ¿Se entiende cómo es la regulación? Por ahí es bastante compleja, pero lo importante es que los sería de la regulación tipo covalente, pero no está incluida en la inhibición alostérica, ¿o sí? Tiene las dos regulaciones, ¿sí? Sí. El producto, yo para que lo entiendan, el producto de la reacción, el acetil y el NAD inhiben, ¿sí? De forma directa por este lado, inhibición por producto, ¿sí? De forma alostérica, directamente sobre la PDH. Pero a su vez tiene la regulación covalente la enzima. Lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que si hay un aumento de acetil-CoA o un aumento de NAD, es decir, los productos de la reacción, de una forma u otra la va a inhibir, ¿sí? Ya sea por esta regulación covalente a través de la quinasa, regulando la quinasa, o de forma directa. Pero a ustedes el concepto que les tiene que quedar claro es que hay un aumento de acetil-CoA y un aumento de NAD, o hay una carga energética alta, este complejo se inhibe, ¿sí? Y tiene esas dos formas de regulación. A través de fosforilación y desfosforilación, que es una regulación covalente, o bien directamente sobre la enzima. Son dos mecanismos que utiliza. ¿Se entiende? Pues por ahí, esto lo ven después más tranquilos, pero yo lo que quiero que hoy se lleven el concepto ese de que un aumento de los productos inhiben. Ustedes vean cómo es la regulación covalente, y por ahí necesita un poquito más de tiempo de proceso para poder entenderlo, ¿sí? Pero ya partiendo de la base, sabiendo de que los productos inhiben, lo van a poder razonar tranquilamente, si activan o inhiben a la PDH quinasa, digamos. ¿Se entiende? Profe. Sí. Con respecto al piruvato que mencionaste, ¿sería un modulador negativo o positivo? ¿No tendría que ser positivo? Claro, o sea, termina activando al complejo enzimático para que ocurra la reacción, la descarboxilación, pero ¿cómo lo hace? Inhibiendo a la PDH quinasa. Si yo inhibo la quinasa, esta no la va a poder fosforilar. Entonces, ¿cómo va a estar? Fíjate, si yo no puedo fosforilarla, va a estar activa. Entonces, en definitiva, el piruvato va a ser positivo, ¿sí? Un modulador positivo de la reacción, de que ocurra.
Y ellos, indirecto. Quiero que pase a acetil-CoA. Si hay un aumento de la concentración de piruvato, ¿sí? Una de las cosas que va a necesitar la célula va a ser que esa reacción transcurra para que se siga degradando. ¿Está bien? Pero lo hace, digamos, a través de la inhibición de la quinasa. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Vamos a ver. Profe, Sí. ¿se podría decir que, hablando de la regulación alostérica, cuando hay una... A ver, sabemos que es inhibida por los productos, entonces estos productos van a activar a la PDH quinasa, y en el caso de que es activada por ADP, AMP, la concentración de piruvato o NAD oxidado, esas desactivarían la PDH quinasa y activarían la PDH fosfatasa. En este caso, la PDH fosfatasa tiene, digamos, me parece que no tiene regulación directa, por como veíamos en la bifuncional, que si se inactivaba una, se activaba la otra. Ah, bien. Está regulada, ¿sí? Por calcio, la fosfatasa, y esto es importante a nivel muscular, o bien está regulada por insulina, en el tejido adiposo sobre todo, ¿sí? Claro, sí. Entonces, cuando yo estimulo esa enzima, lo que hace es desfosforilarla, ¿sí? Y mantenerla activa. Entonces el calcio estaría también favoreciendo la producción de acetil en el músculo. Bien. El calcio cuando hay una actividad muscular. Entonces requiero de energía y es un mecanismo para que se active, y ya vamos a ver que el calcio también tiene regulación a nivel de ciclo de Krebs, entonces está como relacionado, ¿sí? Bien, entonces cuando hacemos esa relación de cuando, digamos que los productos activan la PDH quinasa y el ADP, AMP, concentración de piruvato, NAD oxidado, que es activada, digamos, desactiva la PDH quinasa. O sea, tenemos solamente esa relación con la PDH quinasa, no con la fosfatasa. Claro. La PDH. Bien, listo. Claro, por ahí lo que confunde es la relación esa que... O sea, que ahí está como relación acetil-CoA, relación NAD reducido, oxidado, relación ATP-ADP. Ustedes lo que tienen que saber que, o sea, la relación indica que si es alta, el de arriba va a estar en mayor concentración, o sea que tanto el acetil-CoA como el NAD reducido como el ATP estimulan alostéricamente a la quinasa y por ende que fosforila e inactiva a la PDH. No actúan sobre la quinasa, el CoA, ni el NAD oxidado, ni el ADP. Claro, están como en relación. Eso es claro, relación. Gracias. Bueno, pero entonces, se entiende, ¿no es cierto?, que tiene los dos tipos de regulación. Estos dos tipos de regulación son a corto plazo, digamos, como para que, digamos, hagamos un resumen. Los productos de la reacción inhiben, o sea, directamente o por regulación de la PDH quinasa y de la PDH fosfatasa, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, el resumen, así, ustedes vayan después viéndolo más en detalle si quieren, pero digamos que nos tenemos que llevar ese concepto, ¿sí? Claro, y la regulación de la insulina, que es importante porque cuando ya vean integración metabólica, qué sé yo, en un periodo postprandial que hay alta cantidad de insulina en sangre, la PDH va a estar activada. Acá habla del tejido adiposo, después ya lo vamos a ir viendo que en el caso del tejido adiposo el acetil-CoA se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos, de que esté activa. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es hablamos de la regulación covalente del complejo? ¿Cuál es el efecto de la insulina? Ya lo vimos, ¿sí? Que activa a la fosfatasa y por lo tanto activa la PDH.
Y el efecto del calcio, bueno, también ya se los mencioné, ¿sí? Lo tienen acá. El calcio también estimula a la PDH fosfatasa. Nombre, bueno, los principales moduladores positivos y negativos. Bueno, ya hablamos todo, hablamos de todo esto. Igual este está en el archivo, ¿sí? Sí. Ponerse. ¿Lo vieron esos de respuestas que les fuimos subiendo? Con algunas respuestas de algunas preguntas de estas guías. Le subimos de glucólisis y de vina. Ahí dentro del cuadrito, ¿no es cierto?, de la PEDCO, que ustedes entran a la guía 5, ¿cierto? Tienen ahí los PowerPoint de los teóricos, tienen la guía, tienen, ¿sí?, los materiales anexos, y van a encontrar que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero dice algo de respuestas de actividad. Archivo de, sí. Algo así. Sí. Y dentro de ese archivo van a encontrar las respuestas de algunos de los puntos de las guías, y con algunos errores también frecuentes que saben tener los alumnos, y con eso pueden ir controlando o leyendo, ¿no es cierto? Y en este caso la regulación de la PDH está en ese archivo. Así que ahí tienen la respuesta, digamos, completa. Pero bueno, es lo mismo que venimos hablando ahora, ¿sí? Pero es como para que tengan algo más para leer, sobre que no deben tener mucho para leer. Bueno, ¿seguimos? ¿Pasamos entonces ahora al ciclo de Krebs? Sí, profe. Dale. Bien. Bueno, entonces, obtuvimos el acetil-CoA a partir de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ahora tenemos que ver, a ver si quiere pasar. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con el paso del catabolismo aeróbico del piruvato. Ahora vamos a centrarnos en el ciclo de Krebs. Dice, escriba la reacción neta del ciclo. ¿Sí? Ahora vimos recién la reacción neta de la, ¿cómo es?, de la PDH. Ahora vamos a ver la reacción neta del ciclo de Krebs. ¿Qué entra y qué sale del ciclo de Krebs? ¿Qué pusieron? A ver, ¿alguien que la encontró? Sí, es una reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que entra al ciclo de Krebs? El acetil-CoA. El acetil-CoA. ¿Y qué le va pasando? Une con el oxalacetato de 4 carbonos y genera citrato, y los 2 carbonos del acetil-CoA se oxidan y salen como dióxido de carbono. Y se generan 3 NADH reducidos y un FADH reducido. Y algo más se genera. Hay una fosforilación a nivel de un sustrato, se genera ATP. ATP, sí, a través de, digamos, en realidad se genera GTP, pero bueno, esto puede... Claro, GTP, que ahí pasa y forma ATP. Bien, entonces la reacción neta del ciclo sería, acá la tienen, me molestan los cuadraditos estos, ahí está, uy, se me fue, ahí está. Entra el acetil-CoA, ¿sí? Una molécula de 2 carbonos, dijimos, ¿sí? Que se une al oxalacetato, que tiene 4 carbonos, y nos da citrato, que es una molécula ahora de 6 carbonos, ¿sí? A través de las distintas reacciones del ciclo, ¿no es cierto?, se va perdiendo 2 carbonos en forma de dióxido de carbono. Acá tenemos una reacción en la formación de alfa-cetoglutarato, y los pasos que llevan a la formación de succinil-CoA, hay otra pérdida de otra descarboxilación de este citrato. ¿Bien? Entonces forman 2 moléculas de dióxido de carbono, 1, 2, 3 moléculas de NAD reducido, ¿sí? Un FAD, ¿sí?, en la reacción de la succinato deshidrogenasa, y la producción neta de GTP. ¿Sí? Acá tienen acá abajo, para que ustedes chequeen la reacción. Cuando le vemos reacción neta es esto, ¿sí? Para que ustedes completen o corrijan si les faltó algo en su reacción. ¿Sí? Y
Una consulta, si hablamos en valor que sería por una glucosa, sería el doble, ¿no? Serían 6 NAD, 2 FAD, 2 GTP y 4 dióxido de carbono. Claro, entraría, digamos, serían 2 piruvatos que se producen, quedarían 2 acetil. Sí. Listo. Pero la reacción neta sería la mitad. Claro, ¿no? es un acetil que entra, y por cada acetil que entra se producen los 3 NAD, un FAD, 2 moléculas de dióxido de carbono y la molécula de GTP. Gracias, profe. Profe, una consulta. En la reacción que yo encontré, del lado de los reactivos salen 2 moléculas de agua y después se liberan 2 cationes de hidrógeno. 2 protones. Del lado de los productos, sí, 2 moléculas de agua, y del lado de los reactivos, 2 hidrógenos. Que yo supongo que los 2 átomos de oxígeno de ahí pasan a formar parte del dióxido de carbono, pero no estoy segura. ¿Puede ser? Eso será, a ver, me imagino que deben poner ya integrado a lo que es cadena de transporte de electrones, ¿sí? Porque, digamos, estos NAD y el FAD, ¿a dónde van? A la cadena transportadora de electrones. No sé si estoy equivocada, me parece que debe venir por ahí, porque en el ciclo no hay formación de agua. No, yo también lo tengo, con agua. Pero no sé si hay algún paso. No sé si se me escucha bien, pero sí, yo también tengo el agua. No, requiere agua, o sea, entra agua y se liberan protones, salen protones. Yo lo tenía así, como que no. O sea, quedan 2 moléculas de agua dentro del. No, yo lo tengo con agua, pero bueno, no sé. Sí, también me suena lo mismo, que el oxígeno es el que se usa para el dióxido de carbono. Pero bueno, lo chequeamos por ahí y. Sí, no, yo no lo tengo por eso me parecía. Lo busco acá, a ver si hay alguna que yo me haya faltado, pero no. Sí, acá hay una reacción en donde dice que interviene el agua, en la de fumarato malato. Pero en la reacción yo no la tenía, como que hay agua, malato a fumarato. Es una hidratasa. Sí, pero no la tenía yo como que, digamos, formaba parte. En la hidratación de fumarato dice hay adición de agua, el fumarato se convierte en malato. La reacción es catalizada por una liasa, que es una fumarato hidratasa, o conocida como fumarasa. Hay una reacción de hidratación. No, pues yo en la que tenía no me acuerdo en qué libro lo saqué, no tenía como que intervenirlo. Sí, pero puede ser. Está el agua, está bien. De hecho, en la citrato sintasa también aparece que entra agua. Bueno. Y después en la conitasa también hizo citrato de deshidrogenasa, estoy fijándome. Claro, en la primera, sí. Citrato sintasa, y también hay una reacción que interviene el agua. Profe, una consulta ya que estamos. De todo el ciclo de Krebs, digamos, de los distintos pasos, de los distintos metabolitos intermedios y todo eso, ¿qué es puntualmente lo que hay que aprenderse? ¿Hay que aprenderse todos los nombres o más o menos tener una noción mínima? No, nunca pedimos los nombres de los intermediarios ni que se los sepan de memoria. De hecho, en ninguna de las guías hacemos hincapié en eso. Pero sí conocer, digamos, en general, sí, esto de que entra el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y qué es lo que va pasando, ¿no es cierto? Que es como los nombramos acá. Fíjense que yo no les puse por ahí tantos nombres de enzimas, sino que sepan que hay una condensación de entre 4 y 2 carbonos y que se va perdiendo, digamos, hay una descarboxilación del acetil, ¿sí? El acetil se va oxidando completamente hasta dióxido de carbono, ¿sí? Que hay producción de coenzimas reducidas, el NAD, el FAD,
¿Y qué otra cosa es importante? Bueno, y la regulación, obviamente. ¿sí? Y bueno, la Son los regulación, puntos las 3 enzimas. Claro. Las 3 enzimas regulatorias del ciclo, perdón. Intermediarios, Y algo enzimas, que... bueno, esos detalles, a lo del agua. Claro. Sí, esos detalles no nos interesa que se sepan, sino que sepan bien para qué o cuándo va a estar más activo el ciclo, en qué condiciones y, digamos, para qué sirve en realidad este ciclo. ¿Sí? Vimos que... Y algo que les dice en el... Ay, perdón. Sí, no, dale. Dale, no, que algo que les dice Ana en el teórico es que el oxalacetato siempre está en bajas concentraciones. Que eso es importante, que lo van a seguir viendo después. Que está limitado, digamos, que no es que hay grandes concentraciones. Esas cosas, pero saberse de memoria, ¿sí? Una reacción como me lo estudié yo alguna vez, no pedimos de esa forma. Lo interesante es poder integrarlo, ¿no es cierto? Y poder razonar cuándo está más activo, cuándo está más menos activo, o digamos, qué pasa si el oxalacetato se drena, como ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Esas cosas es lo interesante. Y las 3 reacciones de las enzimas, sí. Esas reacciones, sí. De las enzimas regulatorias, sí. Pero eso es para todos los metabolismos. No solamente para el ciclo de Krebs. Cuando vean glucólisis, tienen que saberse las 3 reacciones regulatorias de glucólisis. Cuando veamos la PDH, tienen que saberse cómo se regula la PDH. Ahora en ciclo de Krebs vamos a ver y se tienen que saber cómo se regula el ciclo de Krebs. Eso para todos los metabolismos igual. Que es parte de lo que sigue. Bueno, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba esa pregunta, una parte de la pregunta. La 4. Antes de la 4. Dice que de los siguientes metabolitos, ¿no es cierto?, que nombra acá, ¿cuáles experimentan una oxidación neta a través del ciclo? El alfa-cetoglutarato, el succinato, citrato o el acetil-CoA. ¿Cuál de todos ellos se oxida completamente? ¿Qué piensan? No sé si vieron algo, está en los libros. ¿Qué contestaron ustedes aparte? ¿Contestaron algo? ¿Qué entienden? Porque dice, como dice, oxidación neta. ¿Sí? Que todo, digamos, que el compuesto, que el alfa-cetoglutarato, el succinato, se oxida completamente. ¿Cuál de ellos se oxida completamente? Y una compañera se lo dijo. El acetil-CoA, una vez que entra al ciclo, se oxida completamente y se libera el dióxido de carbono, ¿sí? Por si no, me parece que no sé si la entienden a la pregunta o no quieren contestar. ¿Sí? Los carbonos del acetil-CoA que entra al ciclo, aunque no sea en esa primera vuelta, se hace una marcación de carbono marcado, ¿no es cierto?, del acetil, se observa que no en la primera vuelta, pero en las otras vueltas se aparece después esa marca en el dióxido de carbono, o sea, se oxida completamente a dióxido de carbono. Eso es una oxidación neta. Bien, seguimos entonces. No me quieren contestar. Sí, por ahí los otros compuestos, pero por ahí los otros compuestos se siguen regenerando en el ciclo. Fíjense cómo esto es un ciclo, digamos, el que siempre está ingresando es el acetil-CoA, que es el que se oxida. Los demás se van regenerando y formándose de vuelta, digamos, en cada vuelta. El alfa-cetoglutarato, el succinato y el citrato. ¿Está? El acetil-CoA se perdió. Tiene que ingresar otro nuevo. Profe, yo puse que se oxida hasta dióxido de carbono y agua y actúa como alimentador del ciclo e inicia las reacciones combinadas con oxalacetato. Oxalacetato, bien. Está bien. Entonces eso tiene que quedar claro. Una vez que entra el acetil-CoA, más allá que la reacción de la piruvato deshidrogenasa es irreversible, el acetil-CoA que entró al ciclo de Krebs se oxida completamente.
Entonces no hay vuelta atrás, digamos, de esa reacción, de esa molécula. Sí. Profe, una consulta. Cuando se habla de oxidación, ¿sí? Bueno, ahora en este caso, en el caso del acetil-CoA, ya se entendió que es como oxidación de formar óxido, formar dióxido, en este caso, de combinarse con el oxígeno. Pero cuando se habla de oxidación en general, ¿a qué se refiere? ¿Al proceso de formar óxido, digamos, de reaccionar con oxígeno, o al proceso de ganar electrones? No sé si se entiende. ¿Cómo sabemos diferenciar esos dos? Son las redox. Claro, en la reacción, ahora vamos a ver cuando veamos la parte de cadena, pero digamos, una oxidación, digamos, sería cuando va perdiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Oxidación, Sí, perdiendo electrones. Electrones, que puede ya ser, o sea, hay... En caso de, vos decís, interviene el oxígeno, y en el caso que vos decís hay pérdida de protones, ¿sí? Entonces hablamos de oxidación y cuando se va perdiendo esos electrones, ¿sí? Los va, digamos, ahora vamos a ver después ya todo el proceso a dónde van dirigidos esos electrones. ¿No se puede considerar, profe, como ceder un átomo? Y pues tenés, en el caso de los hidrógenos, ¿no es cierto, Cele? Perdés protón y electrones. Protón y electrón. Perder átomos, o sea, involucra perder los protones y los electrones. Sí, en este caso justo se da que hay oxígeno, digamos, pero puede haber otras moléculas que no tienen un oxígeno que se pueden oxidar también. Claro, pero en todo caso, más que perder, ¿no sería mejor como ceder, ya sea al medio o a otro compuesto que se reduce? Vamos a decir, sí. Sí, es una forma de decirlo. Exacto. Pero sí, también es correcto. Bueno. Ahora sí la 4. ¿Seguimos? Dale, ¿querés que lea? Bueno, dice, ¿por qué se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico y autocatalítico? ¿Qué significa anfibólico? ¿Alguien contestó? Yo contesté que el ciclo de Krebs es anfibólico porque es una vía catalítica y analítica a la vez. Anabólica, perdón. Anabólica y anabólica. No, Es decir, que se utiliza para, o sea, va a haber involucradas oxidaciones, ¿sí? Una vía catabólica involucra oxidaciones, y a su vez es anabólica, es decir, que puedo estar sintetizando compuestos, ¿sí? Por eso se dice que es anfibólico. ¿Y autocatalítico? Yo puse que era autocatalítico porque no necesita un agente externo para que funcione como catalizador. Es decir, que él mismo puede producir su propio catalizador. Claro, que provee sus propios sustratos. Que genera sus propios sustratos. También. Entonces, lo que decía ahí Belén Celeste, con esto de que se requiere, el oxalacetato está en pequeñas cantidades, ¿sí? El oxalacetato se va regenerando, ¿no es cierto?, en cada vuelta del ciclo, y, digamos, o sea, está en pequeñas cantidades, pero el acetil-CoA está en grandes cantidades, y esto se va, digamos, favoreciendo el ciclo, la dirección del ciclo, más allá de la regulación. Bien. ¿Qué otra cosa más? Nada más de esto, ¿no? Sí. Sí, nada más. Sí, por ahí me quedó la duda de catalizador que dijo una de las chicas, que por ahí no sé si es que provee los propios sustratos, o sea, se provee siempre el alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, cada uno de los intermediarios en el ciclo, o sea, continuamente se están regenerando. Más que nada los sustratos, más que todo, claro. De enzimas, claro. Me quería referir a eso, pero lo expresé mal. Pero era listo. eso lo que quería decir. Gracias. Claro, para que no te quede como que son las enzimas, sino que más que nada son los sustratos, los intermediarios. Sí, está bien la aclaración. Bien.
La 5 dice, explique por qué los siguientes factores afectan la velocidad del ciclo de Krebs. La disponibilidad de coenzimas oxidadas, ¿qué piensan? ¿Aumenta o disminuye la actividad del ciclo de Krebs? Aumenta, Aumenta. ¿Por qué? porque hay disponibilidad de, bueno, porque pueden aceptar electrones, las coenzimas. Claro, porque hay enzimas deshidrogenasas que necesitan de esas coenzimas oxidadas para, digamos, pasar los electrones y así reducirlos. Está bien. En la B dice la actividad de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo afecta el ciclo? Por ejemplo, si la actividad, la piruvato deshidrogenasa está activa, digamos, ¿qué se está produciendo? Si está activa, bien, acetil-CoA. Y si aumenta la concentración de acetil-CoA, ¿qué efecto tiene sobre el ciclo de Krebs? Efecto negativo. Si tengo más acetil-CoA, que es el sustrato que necesita el oxalacetato para empezar el ciclo. Si tenemos más activo va a estar el ciclo. Claro. ¿Está? Entonces, si aumenta la actividad de la pH, aumenta la concentración de acetil-CoA y por ende aumenta la velocidad del ciclo de Krebs. ¿Estamos? La C dice el transporte y la beta oxidación de ácidos grasos. ¿Qué pasa si hay mayor cantidad de ácidos grasos? ¿Qué nos daban los ácidos grasos que dijimos? ¿Que eran precursores de qué? Si se oxidaban, ¿qué nos podían dar? Piruvato. Acetil-CoA. Sí, acetil-CoA. ¿Está? Acetil-CoA. Entonces, si aumenta la concentración de acetil-CoA, ¿qué efecto tiene sobre la velocidad del ciclo de Krebs? Aumentar la velocidad. Aumenta. ¿Estamos? ¿Y la concentración de ATP? ¿Qué encontraron ahí? Si aumenta la concentración de ATP, ¿qué efecto tiene sobre el ciclo de Krebs? Lo disminuye la velocidad y la tasa. Disminuye reacción. Bien, disminuye la velocidad del ciclo de Krebs porque, ahora lo vamos a ver, es un inhibidor alostérico de las enzimas regulatorias del ciclo de Krebs. ¿Está? Entonces, se aumenta la carga energética, la célula no va a seguir, digamos, activando el ciclo de Krebs para producir coenzimas reducidas para que vayan en la cadena. ¿Está? Una vez que aumenta la carga energética, se va a inhibir el ciclo de Krebs. Y, digamos, esa carga energética se va a utilizar para otra cosa, para la vía anabólica, ¿está? Para sintetizar cosas, no para degradar. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro ese punto? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Profe, Bueno, tengo una consultita, una idea que me surgió y quiero saber si está bien o mal. Sí. En la parte de glucólisis y ciclo de Krebs, bueno, cadena de transporte de electrones, ese procesamiento de hidrato de carbono, sería como un procesamiento de la energía para ser aprovechada en brevedad, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, almacenar la energía en grasa, en lípidos. ¿Se podría plantear así? Claro, sí. ¿Se acuerdan que había una pregunta que decía que por qué, digamos, se consumía un montón de hidratos de carbono y sin embargo había bajo almacenamiento? Y es porque, digamos, los hidratos de carbono proveen la energía rápida. ¿Está? Entonces, si está estimulada la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena, obtenemos ATP rápido a partir de un monosacárido como la glucosa, y no necesitamos, digamos, hacer todas unas reacciones, digamos, para obtener energía a partir de aminoácidos
o de ácidos grasos que es más difícil, almacenamiento, digamos. sí. Ujú. Profe, Sí, está bien. Gracias. Sí. profe, no me quedó claro por qué la disponibilidad de coenzimas oxidadas aumenta la velocidad. Porque justamente estas coenzimas, por ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa, después el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, o en el caso de la succinato deshidrogenasa, todas estas enzimas requieren, ¿sí?, del NAD en su forma oxidada para poder aceptar los electrones, reducirse y oxidar, ¿no es cierto?, el sustrato. Entonces, si yo tengo las coenzimas en su forma reducida, no tengo quien me esté aceptando. Por eso siempre necesito reoxidarlas, como veíamos en el caso de la glucólisis, ¿se acuerdan? Que necesitábamos reoxidar el NAD para que la glucólisis transcurra y para eso ocurría la lactato deshidrogenasa. En este caso, yo necesito las enzimas en su forma oxidada para que estas reacciones ocurran. No tengo quien, digamos, se reduzca en esta cupla redox que tengo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Cómo gracias. voy a reoxidar estas coenzimas? ¿A dónde van a ir todas estas coenzimas para reoxidarse? Ya lo vamos viendo. ¿Quién es el encargado de reoxidar estas coenzimas para que esto siga ocurriendo? La cadena de transporte, ¿sí? Entonces, todo este NAD que viene de acá, el NAD que se producía en la descarboxilación oxidativa del piruvato, todo eso va a la cadena de transporte de electrones para poder reoxidarse y obtener el NAD o el FAD oxidado para que después estas reacciones tengan esa disponibilidad de coenzimas para poder ocurrir. Si no, se frena. Ya lo vamos a ir viendo con cadena también. Uh-huh. Bueno. Eso tiene que quedar claro, quedó claro, porque eso tiene que quedar claro porque es súper importante. Que la función, en definitiva, del ciclo de Krebs es reducir estas coenzimas para que vayan a la cadena para producir ATP. Esa es la función del ciclo de Krebs, reducir estas coenzimas. Y para que funcione el ciclo de Krebs, estas enzimas tienen que estar oxidadas. Por eso decimos también que es una vía aeróbica, ¿no es cierto? Porque yo necesito el oxígeno, que es el aceptor final en la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Para que la cadena de transporte funcione, pueda reoxidar estas coenzimas y que estén disponibles para el ciclo de Krebs, ¿sí? Por eso sí o sí, todo este catabolismo lo estamos viendo en condiciones aeróbicas, ¿sí? En presencia de oxígeno. Eso es importante, digamos, tenerlo presente. Uh-huh. Bien. Bueno, y ahí ya contestamos la 6, que dice ¿qué destino tienen los NAD y FAD reducidos producidos en el ciclo de Krebs? ¿A dónde iban entonces? A la cadena de transporte de electrones. Bien. Bueno, la 7, vamos ahora a la parte de regulación, que dice complete la siguiente tabla considerando el efecto de los moduladores en la regulación del ciclo. Bien, entonces tenían que poner qué efecto tiene, si tiene una modulación negativa o positiva, cada uno de estos moduladores sobre las 3 enzimas más importantes que son las reguladoras del ciclo de Krebs. Estas son las que se tienen que estudiar, ¿tá? Estas 3 reacciones son las que se tienen que estudiar. La primera enzima es la citrato sintasa. ¿Qué cataliza la citrato sintasa? Une el acetil-CoA más el oxalacetato y forma citrato. Bien, o sea, fíjense que el nombre de la enzima lo dice, citrato sintasa, o sea, sintetiza citrato, ¿está? Y el citrato es el primer producto del ciclo de Krebs. ¿Y qué tiene el citrato? Claro, el citrato. ¿Qué efecto tiene sobre la citrato sintasa? ¿Qué es el producto o el sustrato de la enzima? El producto. El producto. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre la enzima? ¿Cómo regula? ¿Qué tipo de modulación negativo tiene? Sería, o sea, si se acumula. Claro.
es negativa. O sea, si se acumula, hay inhibición por producto. O sea, si tenemos acumulación de producto, ya está, cortá, está, y se inhibe la enzima, la citrato sintasa. Siempre piénsenlo así, que digamos, los productos en general inhiben a la enzima, ¿está? Y después el succinil-CoA, ¿qué tipo de efecto tiene sobre la citrato sintasa? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? ¿Cómo lo regula? ¿Vieron, leyeron algo de cómo regula? ¿Con quién mecanismo, compite? digamos? Claro, ¿con quién compite el succinil-CoA? Piensen succinil-CoA, ¿qué suena? ¿Con el sitio activo era, profe? Sí, ¿el sitio activo de quién? ¿De la enzima sería? Sí, Claro, sí. ¿quién se une? ¿Con quién compite Claro. entonces? ¿Con él? ¿Le dijo? No escuché. Coenzima A. Sí. Claro, con el acetil-CoA, con la coenzima A del acetil-CoA. Entonces tiene inhibición de tipo competitiva. Bien. Claro. También es negativo, ¿está? Inhibición competitiva. En el caso de la isocitrato deshidrogenasa, el ATP, ¿cómo la regula? ¿Positiva o negativamente? Negativo. Bien, negativo. Negativo. Y el NAD ahí también. El NAD también. ¿Y saben qué tipo de...? Porque tenían que decir el mecanismo regulatorio de estos dos compuestos sobre la isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué tipo de mecanismo tiene? ¿Qué son? ¿Es una enzima alostérica o no? Sí, alostérica. Alostérica. Y de esta se conoce, ¿no es cierto?, que es una enzima alostérica y que el ATP y el NAD entonces regulan de forma negativa, ¿sí?, por regulación alostérica. ¿Sí? De este mecanismo es conocido. Bien. Después menciona el calcio y el ADP. ¿Encontraron algo del calcio? Sí, mecanismo, pero digamos, es un modulador ¿de qué tipo? Positivo. Ahí lo tienen también. El calcio y el ADP entonces estimulan la isocitrato deshidrogenasa. Bien. ¿Qué es lo que les decía yo? ¿Se acuerdan que la enzima, la PDH, también era modulada en el músculo por calcio? Les dije que era importante, ¿recuerdan recién? Y sí, que también había enzimas del ciclo que eran reguladas por calcio. Entonces se estimula el ciclo de Krebs y también se estimula la producción del acetil-CoA. ¿Está bien? Está como relacionado eso. Bien. Y con respecto al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que el ATP también actúa como modulador negativo. Como modulador negativo, sí. ¿Y qué más? ¿El calcio? Como positivo. Ay, se me fue la... Sí, es como modulador positivo. ¿Y qué otra pregunta? El succinil-CoA. Succinil-CoA es negativo y el NADH es negativo. Ahí en ese caso el succinil-CoA, ¿por qué, digamos, cómo inhibe? Porque arriba en la citrato sintasa dijimos que inhibe porque compite con el acetil-CoA, por el sitio activo. En este caso el succinil-CoA, ¿qué es de la enzima? Alfa-cetoglutarato. El producto. El producto, ¿está? Entonces inhibición por producto. Bien. El succinato, succinil-CoA, acá está, complejo del alfa-cetoglutarato, produce desde el alfa-cetoglutarato succinil-CoA. Entonces el producto de la reacción estaría inhibido. Inhibición por producto. Profe. Sí. Acá el ATP y el NAD otra vez volverían a inhibir por regulación alostérica. El NAD yo tengo que es regulación alostérica, pero el ATP no se sabe. Sí.
Sí, porque no se sabe si son, claro. Sí, sobre la isocitrato de deshidrogenasa está bien definido que es una regulación alostérica, pero en el caso del alfa-cetoglutarato, o sea, saben, se inhibe, pero el mecanismo, digamos, todavía, algunos libros dicen que es alostérico, otros que no, entonces lo importante es que sepan que son negativos y no tanto digamos, en ese caso que por ahí los libros no concuerdan con las cosas que dicen, no pedimos que se sepan el mecanismo, ¿sí? Claro, por eso les preguntábamos el de la isocitrato de deshidrogenasa y no el del alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Porque se sabe que inhibe, pero no se sabe cómo, digamos, si es alostérico. ¿Está? Está en investigación. Está en investigación, sí. O no leímos los últimos papers, quizás. No sabemos. Bueno, estamos entonces con ciclo de Krebs. ¿Les quedó alguna duda? Porque ya el otro punto ya es de cadena de transporte. ¿Está? Lo más importante entonces son las 3 enzimas regulatorias, las reacciones, la función del ciclo de Krebs, que es para reducir las coenzimas que van a ir a la cadena, y que la acetil-CoA se oxida completamente. Eso es re importante. Y bueno, los que pueden producir, digamos, tanto acetil-CoA como piruvato, y la regulación de la PDH también. Todo. Nada, mentira. No, eso es lo que más se tiene que saber. Bien. Profe, tengo una pregunta rapidita. ¿El alfa-cetoglutarato, el ATP, era positivo o negativo? El ATP es negativo. Negativo. Bueno, gracias, perdón, no había escuchado. Un aumento de la carga energética va a estar frenando, ¿sí? Y vayan relacionándolo, recuerden por ahí con la glucólisis, cómo era el aumento del ATP, qué pasaba, ¿sí? Entonces van repasando para atrás. Claro, estas son todas vías catabólicas de oxidación, o sea que se va a ir produciendo ATP. Si aumenta la cantidad de ATP ya no es necesario, digamos, continuar con la vía oxidativa. Más vale ese ATP lo usás para sintetizar. ¿Está? Piénsenlo así. Entonces, ven que tanto en glucólisis, la PDH y el ciclo de Krebs, y la cadena también, si hay alta concentración de ATP, se inhiben algunas enzimas. Como que busca una producción específica de ATP, digamos, que no sobrepase, que no pase por debajo. Claro, sí, siempre en base a los requerimientos que tiene la célula. Ahí está, como que ese es el límite, sí. Digamos, Claro. se podría pensar así como un planteo. Claro, siempre, o nosotros decimos ATP, pero siempre está la relación ATP-ADP. ¿Está? Que son las concentraciones que se dan en la célula normales, digamos. Pero sí, Lo que ustedes, por ahí uno tiende a razonarlo, decir, bueno, si la célula tiene una carga energética alta, tiene suficiente ATP, entonces no voy a necesitar más producción de. Y está bien razonarlo así, pero siempre tenemos que buscarle un fundamento, ¿no es cierto?, a nivel molecular. O sea, las cosas pasan porque ese ATP es un modulador alostérico de una enzima. Entonces, en el caso del ciclo de Krebs, si hay un aumento de ATP, es lógico pensar que no necesite más energía, pero con la lógica no podemos explicarlo, tenemos que explicarlo a nivel de la regulación de las enzimas. O sea, actúa como un modulador alostérico de tal enzima, ¿sí? O sea, claro, uno lo razona, pero lo tenés que fundamentar con una regulación, ¿sí? Para que se vayan acostumbrando a siempre dar un fundamento a través de una regulación enzimática. O sea, pasa porque la enzima reconoce con un sitio alostérico que ese compuesto está en exceso y se inhibe. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Bueno, y nos quedaría, ya casi estamos terminando, no sé qué hora es, 10:20 ya, se pasó la hora. Vamos hasta el punto 11, tenían que resolver. Así que resolvemos lo de cadena de transporte de electrones, ¿sí? El punto 8 dice a qué se denomina la cadena respiratoria y cómo está organizada, y tenían que, esquematizarlas. En cualquier libro tienen el esquema.
Entonces, ¿qué es la cadena respiratoria? ¿Qué escribieron? ¿Qué pusieron? Sí, ahora vamos a la última parte, ¿sí? Para ver qué de catabolismo, ¿sí? ¿Qué pasa con esos NAD y FAD que se produjeron? ¿A dónde van y cómo se reoxidan? ¿Qué pusieron de la cadena y cómo está organizada? ¿Alguien que lea la pregunta? O si tienen el libro, que la lean. Me da la sensación de que no hacen la guía y me preocupa de que la tengan al día. Yo puse que la cadena respiratoria es una serie de componentes enzimáticos y no enzimáticos que están ordenados en orden de electronegatividad creciente y están ubicados en la membrana interna y el espacio intermembrana de la mitocondria. Y bueno, la función que es reunir y transportar equivalentes reductores y todo lo demás. Su reacción final con oxígeno para formar agua y actuar como una bomba de protones. Bueno, entonces, ¿y cómo está organizada? ¿Qué organización tiene? Bueno, aparte que vos dijiste que eran con respecto a la electronegatividad, pero ¿cómo se denominan los complejos? ¿Complejos multienzimáticos? Claro, tenemos el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4. El 3, el 4 y el 5. Bueno, yo quería ver si tengo acá. No. ¿Qué quiero sacar? Que encontré en internet. Estaba muy bonito, pero no sé si lo voy a poder compartir. Ay, ¿dónde está? Hasta que yo encuentre mis cosas. A ver si lo podemos ver. Y nada, el complejo 1, 3 y 4 son transmembrana y el complejo 2 es Ahí está. Me encantó no sé si lo pueden ver. Sí, pero es está muy bueno, me gustó porque es como que ahí vemos bien, ¿sí? Del ciclo de Krebs, el NAD y el FAD que se reduce en el ciclo, va entregando esos electrones a través del complejo 1, el FAD a través del complejo 2, ¿cierto? Entra al 2 y luego pasan a la coenzima Q, y fíjense, cuando entregan los verdes son los electrones, y los protones, cómo se reoxida ese FAD y ese NAD, ¿sí? Y vuelve al ciclo de Krebs, que es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Y esta es la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Se va transportando a través de los distintos complejos, ¿no es cierto? Estos protones y esos electrones, ¿sí? Para finalmente, el que lo acepta es el oxígeno y forma el agua. Me encantó verlo, digamos, es bien esquemático el videíto este, no sé si es un video o una representación, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en la cadena de transporte, ¿sí? De electrones. Bueno, seguimos para que lo vean. Internet tiene tantas cosas. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué más dice? Potencial de reducción. Ahora lo vamos a ir siguiendo, no sé, viendo esto. ¿Qué es el potencial de reducción? Marque lo correcto y corrija y justifique lo incorrecto. ¿Qué marcaron ahí? El valor de potencial redox es una medida de la afinidad electrónica del par redox. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué pusieron? ¿Le hicieron? Que es verdadera. Ah, bien. El valor del potencial de reducción o redox es más positivo cuanto mayor es su afinidad por los electrones. Esa también es verdadera. Es verdadera, bien, ¿sí? O sea, cuanto mayor afinidad tenga, ¿y cuál es el compuesto que tiene mayor afinidad por los electrones? ¿Cuál va a ser el más positivo mirando la cadena de transporte de electrones? ¿Cuál es el más positivo? ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿sí? Y tiene mayor afinidad por los electrones. Bien. Y el punto se dice, cuanto menor es la diferencia de potencial redox entre dos pares conjugados, mayor es la energía libre, liberada en la reacción de óxido-reducción, ¿sí? En esa reacción de óxido-reducción sabemos que se libera energía.
Cuanto mayor, dice, cuanto menor esa diferencia de potencial redox, mayor es la energía. ¿Esto es así? Esa, profe, yo le puse que es falsa. ¿Falsa o no? Porque la variación de energía libre es proporcional a la del potencial de reducción. Está bien. Siempre. ¿Sí? Hay una, bueno, la formulita tiene que relaciona el delta G con la variación esta de potencial redox, es directa, ¿sí? Cuanto mayor es la diferencia, mayor va a ser la energía que se libera. Bien. Entonces, ¿qué es ese potencial redox? ¿Qué definición tiene? Primero es una... ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama la palabra? Da cuenta de la afinidad que tienen, ¿no es cierto?, los compuestos por los electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es la facilidad en la que un compuesto tiende a ceder esos electrones, ¿sí? Entonces, de eso nos indica ese valor de potencial de reducción, ¿sí? De las distintas afinidades que tienen los compuestos de ir aceptando esos electrones. Y se basa en eso el transporte a través de los distintos compuestos que forman esos complejos en la cadena de transporte de electrones. Quiero ir directamente acá a cómo está organizada la cadena de transportadora de electrones, ¿sí? Vemos que el complejo 1, no es necesario que se sepan los nombres, pero bueno, acá yo se los dejo anotado. Es la NAD-ubiquinona óxido-reductasa, que acepta ¿quién? Los NAD que provienen de las oxidaciones, ¿no es cierto? En lo que es ciclo de Krebs y los NAD producidos en la célula. El NAD entonces entrega los electrones o los equivalentes de reducción al complejo 1. Después, el FAD entrega sus electrones al complejo 2. Y el complejo 2 es la succinato deshidrogenasa, que ya la vimos recién, que forma parte también, ¿no es cierto?, una enzima que forma parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, en la reacción de formación de fumarato, ¿no es cierto?, se entrega equivalente de reducción al complejo 2. Los electrones o estos equivalentes de reducción que provienen tanto del complejo 1 y del complejo 2 son entregados a la ubiquinona o coenzima Q, ¿sí? Que es una molécula que se encuentra en la membrana, una molécula pequeña, y desde la coenzima Q o ubiquinona se entregan al complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C óxido reductasa. Del complejo 3 es entregado a los citocromo C, que también es una molécula móvil, una proteína, ¿sí?, pequeña, y finalmente se entregan al complejo 4, donde ocurre, ¿no es cierto?, la oxidación, la reducción, perdón, para la formación de agua. ¿Ven? Entonces es la disposición. Perdón, que mi hijo me está queriendo abrir la puerta. ¿Sí? De toda la cadena de transporte de electrones. En este traspaso de electrones, ¿sí?, que va ocurriendo a través de la cadena de transportadora de electrones, se van bombeando los protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Recuerden que todos estos complejos están embebidos en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y esta membrana mitocondrial interna es impermeable a los protones. Entonces, los protones son bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿En qué complejo? En el complejo 1, en el complejo 3, ¿sí?, y en el complejo 4. O sea, ese traspaso de electrones facilita, ¿no es cierto?, el bombeo de los protones. ¿Qué más de la cadena? Por ahí porque, digamos, se tiene que acordar que, o sea, se van a ir acumulando esos protones en el espacio intermembranal, entonces el gradiente, o sea, los protones tienen que ser bombeados en contra del gradiente, está desde donde están menos concentrados a donde están más concentrados, que es en el espacio intermembranal. Entonces,
para bombear esos protones se necesita energía. ¿Y de dónde sale esa energía? De los electrones. ¿Está? De los electrones que van pasando. Eso le da la energía para que los protones sean bombeados al espacio intermembranal. ¿Está? En contra del gradiente. Por eso dice que no es permeable a protones, digamos. Sí, eso es importante después para el paso que vamos a ver de la fosforilación oxidativa. Claro. Bien, no sé qué de bueno, a ver qué más. Bueno, y ahora el punto 10 dice que tienen que ordenar las coenzimas y grupos prostéticos con actividad redox y el oxígeno en orden de afinidad electrónica creciente, y tienen ahí el citocromo A, el oxígeno, la coenzima Q, el FAD oxidado, el citocromo C y el NAD oxidado. ¿Qué pusieron ahí? Por ahí en la anterior se ve mejor, ¿o no? Están mal. No lo tengo desordenado. Tiene que ser en orden de afinidad electrónica creciente, o sea, desde menor afinidad electrónica a mayor afinidad electrónica. ¿Quién tiene menor afinidad electrónica? ¿Cuál encontraron ahí? ¿El NAD, profe? Bien, el NAD. Después, ¿quién está? Yo le puse NAD, FAD, coenzima Q, citocromo C y oxígeno. Claro, citocromo C, después citocromo A y después el oxígeno. Que sería, digamos, el orden, o sea, ahí ven cómo los van ordenando por afinidad, que es el orden que tienen en la cadena de transporte de electrones, ¿sí? El NAD, que entrega, digamos, los electrones al complejo 1, va a tener menor afinidad que la ubiquinona, que se lo entrega a Q, ¿sí? Entonces, mejor dicho, no sé si lo expresé bien, que la coenzima Q tiene mayor afinidad por los electrones que son entregados del NAD, ¿sí? Por eso los toma, ¿sí? El flujo de electrones va desde el complejo 1 hacia el aceptor final, que es el oxígeno, ¿está bien? Y el oxígeno es el que tiene el valor de potencial redox positivo, ¿no es cierto? El más grande. Bien. ¿Qué más? Profe, entonces, ¿cómo quedaría esa lista más o menos? Sería el NAD, el FAD, la tiene un valor de menos 32, después el FAD, por si en los libros lo van a encontrar, más creo que el blanco lo tiene el cuadrito. El FAD tiene un valor de menos 0,12, perdón. Coenzima Q, alrededor de 0,10 positivo. Citocromo C, más 0,22 o 25 en algunos libros, y el citocromo A tiene un valor de más 0,29. ¿Sí? Ese es el orden en afinidad creciente. ¿Sí? Gracias. El fundamento es el que va transportándose los electrones a través de la cadena. Claro, y el oxígeno en más 0,815. Me quedó el oxígeno. Mira. Con más 0,8. 8, ¿sí? 8,2, algo así. 0,82 me parece. Claro. Positivo. Cuanto más positivo, más es la afinidad por los electrones, que ahí, digamos, en relación al punto 9 que veíamos. Pero me quedó el oxígeno. Profe, perdón, el C o Q, o sea, el citocromo Q, iría después del citocromo A. El citocromo C o Q es coenzima Q. Sí. Sí, o se me cortó ubiquinona. por eso. Sí. Es NAD-FAD, después coenzima Q. Está. Gracias, profe. Citocromo C, citocromo A y el oxígeno. Sí. Gracias. Es el orden, fíjense que es el orden que lleva el traspaso de electrones en la cadena transportadora, ¿sí? Claro. El NAD es el que menos afinidad va a tener, el que va a entregar al complejo 1.
pero Q tiene que tener una afinidad mayor para que el complejo, digamos, que el NAD, para poder aceptar los electrones, ¿sí? Tiene mayor afinidad, acepta del NAD y del FAD, la coenzima Q. Acá ustedes lo tienen como COQ, que es la ubiquinona o está representada acá como la Q, ¿está bien? Y el complejo 3, que tiene citocromo C, ¿está bien? Sí, citocromo C, acepta los electrones desde la coenzima Q, ¿está bien? Y el complejo 4 está compuesto por distintos citocromos, que uno de ellos es el citocromo A, que es el que recibe, ¿no es cierto?, del citocromo C. Tiene mayor afinidad por los electrones con un potencial de 0,29. Y el último, que es el aceptor final de los electrones, que es el oxígeno, tiene potencial de reducción de más 0,82. ¿Sí? Es el orden que lleva, digamos, digamos, para entender el flujo de los electrones a través de la cadena de transportador relé. ¿Sí? Esa es la idea del ejercicio, de que ustedes puedan ubicarlo de manera de que entiendan que hay en los componentes de la cadena de transportador de electrones, hay distintas afinidades por esos electrones, y eso es lo que lleva, ¿no es cierto?, a que el flujo sea en esa dirección, como les marco acá. ¿Está bien? Esa es la idea del ejercicio. Sí, los potenciales de reducción no se los tienen que saber, obviamente, pero bueno, tienen que saber el flujo. O sea, este ejercicio es para que vean el flujo, digamos, de los electrones, más que nada. Y tampoco le vamos a preguntar qué hace el complejo 3, ni qué hace el complejo 4, ni... ¿Está? Claro, no pedimos ni los nombres que yo les puse acá, porque los van a encontrar en los libros como ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa, ¿sí? No les pedimos los nombres, de última hacemos nosotros referencia, complejo 3 o ubiquinona, citocromo C. No pedimos que se sepan de memoria eso, pero sí que entiendan por dónde entran los NAD, por dónde entra el FAD, ¿sí? Por qué hay un flujo de electrones del complejo 1 a la ubiquinona, al complejo 3, ¿sí? Que se debe a esta afinidad distinta que tienen estos compuestos que forman la cadena, o cada uno de los complejos, ¿sí? Bien, y el último punto, que es el 11, que es el complejo de la NAD deshidrogenasa, o el complejo 1, ¿no es cierto? Y se promueve la siguiente serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales el hierro oxidado y reducido representan el hierro de los centros hierro sulfurados. COQ es la ubiquinona, COQH2 es el ubiquinol y E es la enzima, ¿sí? Todo eso forma parte del complejo 1, ¿está bien? Para cada una de las 3 reacciones catalizadas por dicho complejo, que se indica a continuación, tienen que identificar el aceptor y el dador de electrones, el par redox conjugado, el agente reductor y el agente oxidante. Entonces, todas estas 3 reacciones ocurren en el complejo 1. De la reacción 1, ¿cuál es tienen que decir cuál es el aceptor y el dador de electrones de esa reacción. Del NAD más a ver, yo les voy a mostrar acá. No, esto no. Acá. Todo esto que vemos, las 3 reacciones que ustedes tienen en la guía, es lo que ocurre acá, en el complejo 1, ¿sí? ¿Qué pusieron ustedes? El NAD, ¿qué es? ¿Un agente reductor o un agente oxidante? ¿Qué pusieron? ¿Lo hicieron? El NAD es un agente reductor. Bien. ¿Y quién entrega, digamos? ¿Quién da y quién acepta los electrones ahí, en esa primera reacción? El NADH cede electrones y los acepta el NAD oxidado. ¿El NAD oxidado lo acepta o lo acepta? El otro compuesto, no sé cómo se llama. La flavina mononucleótida, ¿sí? Entonces, el NAD está reducido, ¿sí? Y entrega los electrones a FMN, ¿sí? Entonces, cuando entregó los electrones, se oxida, ¿está bien?
y la flavina mononucleótica es parte del complejo, ¿qué le va a pasar? Se va a reducir ahora. ¿Está bien? Que es la primera reacción. Entonces, ¿cuál es el par redox? El NAD reducido y el NAD oxidado. Este es el par redox. ¿Se acuerdan? En una reacción redox hay uno que se reduce y el otro que se oxida. Eso se llama par redox. Bien, ¿y el otro par redox cuál es? La flavina mononucleótido, ¿sí? En su estado oxidado, ¿qué pasa a flavina mononucleótido con los dos, acá con los dos hidrógenos, es reducido? Ese es el otro par redox. ¿Bien? ¿Se entiende? No. Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, el NAD está reducido, entrega los electrones a FMN. Si entrego los electrones, se va a oxidar y el otro compuesto se reduce. En la segunda reacción tenemos la flavina mononucleótida de forma reducida más el hierro. Flavina mononucleótida reducida entrega los electrones, se oxida y el que acepta el electrón va a ser el hierro. Sí, que se reduce, ¿está bien? Dígame, ves si por ahí me traba la lengua. Sí. Igual, profe, ¿por qué aparece como 2F2 más en vez de 2F3 más? Que es una unión en el punto 2. Sí. ¿Por qué no se unen los protones, el hierro? No, el hierro acepta, digamos, los electrones. ¿Está bien? Y ahí hay bombeo de protones. ¿Está? O sea, puedes o aceptar los hidrógenos o bien los electrones. Lo que hablábamos hace un rato. Claro, ahí acepta 2 electrones, entonces se forman 2 hierros con 3, digamos. Profe, ahí No a sé mí si me se quedó una entiende. duda. Sí. Sí. Porque si... ¿Cómo es que se llama ese compuesto que dice EFM? Si no me quedó Es claro. flavina mononucleótido, ¿sí? Es parte del complejo 1. O sea, todas las reacciones... se me fue. Las 3 reacciones que vemos acá, que tienen escritas en la guía, ¿sí? Es el complejo 1, es lo que ocurre en el complejo 1. ¿Sí? Porque el complejo está formado no solamente por una enzima, sino por varios componentes. Como vemos acá también hay proteínas hierro sulfurada, ¿sí? Y dentro de ese complejo es como que hay una cadena de transporte de electrones, ¿sí? Algunos compuestos van cediendo y el otro compuesto lo va aceptando esos electrones, ¿sí? Todo eso forma parte del complejo, es lo que ocurre en el complejo 1. ¿Sí? Hasta que le entrega a la coenzima Q. Entonces, el primer paso es la entrega del NAD, ¿sí? De sus equivalentes de reducción a FMN. No importa, digamos, que ustedes se sepan lo que pasa acá en este complejo, pero sí que entiendan que van entregando, ¿sí? Los electrones, para ver que las duplas, estas de óxido-reducción. Entonces, el NAD entrega los equivalentes de reducción, el NAD se oxida. Y el que aceptó esos electrones, ¿sí? Se va a reducir. ¿Está bien? Y ahí tenemos los 2 primeros par redox. El NAD reducido y el NAD oxidado. El FMN o flavino mononucleótido y oxidado y en su estado reducido. Ese es el otro par redox. En la otra reacción, ahora tenemos que este compuesto está reducido y el que va a aceptar va a ser el hierro. ¿Sí? Esta proteína hierro sulfurada. ¿Sí? Si se reduce, si entrega los electrones, esta se va a oxidar y el hierro se va a reducir. ¿Sí? Y el otro paso es la entrega desde el hierro, ¿no es cierto?, que está en su forma reducida, ¿a quién le va a entregar? A la coenzima Q, ¿sí?, que estaba oxidada. El hierro se oxida y la coenzima Q se reduce. Y así... se transportó los equivalentes de reducción del NAD hasta la coenzima Q. Y de ahí sigue la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Pero es para que ustedes vean, que hay un par redox, un compuesto que estaba oxidado, reducido, que cuando entregó sus electrones se oxidó.
que hay otro que recibe, ¿sí?, los electrones, entonces estaba oxidado y ahora se va a reducir, y ahí ven los pares redox, ven cuál es el agente reductor en el caso del NAD. Es el agente reductor, ¿sí?, y el agente oxidante va a ser, en la primera reacción, la FMN. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos cómo es el paso en estas reacciones? Profe, a mí no me queda claro el hierro, porque si está en estado férrico y no debería, o sea, ese es el que acepta electrones, ¿no debería cederlos en estado férrico y pasar a ferroso y ahí captar electrones? Tenemos la flavina que está reducida, ¿sí? Va a ceder los electrones al hierro, y el hierro que está oxidado se tiene que reducir. Uno se oxida y el otro se va a reducir, y el otro se reduce. ¿Está bien, no? Ah, yo entiendo, porque los electrones son negativos, por eso pasa de 3 a 2. Claro. Era por la carga. Claro. Claro, el estado de oxidación. Yo no lo veía, Claro. no lo veía, estaba viéndolo así. Sí. Sí, férrico y pasa a estados ferrosos. Pero o sea, la idea es que ustedes comprendan es que hay, digamos, el compuesto que entrega los electrones, ¿sí?, como el NAD, se va a oxidar, ¿sí? Y hay otro compuesto que lo está aceptando, ¿sí? ¿Sí? Por diferencias de potenciales, diferencias de afinidad tienen todos estos compuestos que están adentro. Pero, digamos, estas tres reacciones que ustedes tienen ahí es lo que ocurre dentro del complejo 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Pueden, digamos, con este esquemita lo pueden ver. Bueno, y una vez que, digamos, el último paso de la reacción es la entrega, ¿no es cierto?, de los equivalentes a la coenzima Q. Y a partir de acá se irá, ¿no es cierto?, la entrega al complejo 3 y así hasta el complejo 4. No es necesario que se conozcan todo lo que pasa dentro de cada uno de los complejos, pero sí que entiendan el mecanismo, el por qué está ocurriendo. ¿Sí? Bien. ¿Quedó algo Sí, por ver? por ahí que vean que se van reduciendo y se vuelven a oxidar, y de modo que están disponibles para que otro nuevo NAD reducido les dé el electrón. ¿Está? Fíjense que primero se fueron reduciendo y después se fueron oxidando los compuestos. Entonces están disponibles para que si otro NAD viene, poder reducirse. ¿Está? Y que digamos siga activa la cadena. No sé si quedó algo, por ahí si tienen alguna duda. Bueno, entonces, pasando en limpio, lo que vimos hoy, vimos todo lo que es la entrada del piruvato, ¿no es cierto?, que se generaba por glucólisis, desde el citosol que entró a la mitocondria, todos los pasos que vimos de descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, todo ocurre dentro de la mitocondria, ¿sí? ¿Qué más vimos? La regulación de la piruvato deshidrogenasa, eso lo tienen que conocer. Y con respecto a ciclo de Krebs, son 3 las enzimas regulatorias, también, digamos, son los puntos importantes. Con respecto al ciclo de Krebs, que entra, que sale, ¿sí?, o sea, el mecanismo general, y que esos NAD y FAD que se generan tanto en el ciclo de Krebs o en la célula, van a parar a la cadena de transporte de electrones para que sea reoxidado y esté nuevamente disponible para el ciclo de Krebs. ¿Qué más? Regulación de ciclo de Krebs, y dentro de la cadena de transporte de electrones, bueno, no es necesario que se conozcan cada uno de los componentes ni nombres, pero sí, digamos, por qué, digamos, fluyen los electrones desde el NAD o FAD hasta el oxígeno, que es por una diferencia de potencial. Bueno, a grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene vemos fosforilación oxidativa. Tráiganlo hecho,
tráiganlo leído porque por ahí con los gráficos, eso, necesitamos que ustedes ya lo hayan pensado y lo hayan un poco analizado y leído las guías. Terminen la guía esta de la guía 5. Terminamos la clase que viene. ¿Qué pasó? Eso, no, y que para ir iguales que las otras comisiones le habían pedido que terminen esta guía porque es cortito lo que queda, y ya más o menos algo fuimos viendo, y que hagan hasta el punto 3 de Vía de las Pentosas, de la guía 6, hasta el 3 inclusive. Igual lo escribimos en la pizarra. No sé si le dan bola a la pizarra, pero ahí tratamos de ir poniéndoles qué es lo que tienen que hacer cada semana. Colores, tiene muchos colores. Sé que llama la atención.